Buenas tardes, queridos amigos. Hola, Diana. Hola. Diana, tú y yo venimos planteando diferentes temas con regularidad y desde hace bastante tiempo. Temas que interesan a la gente. Los tratamos, llegamos al fondo de ellos. Damos diferentes ejemplos de situaciones cotidianas. Tratamos con diferentes experimentos. Pero el punto principal de todo esto es llegar a la verdad. Mostrar a la gente la esencia. La esencia oculta, o quizá ligeramente oculta o explícita. Pero de todos modos, muy pocas veces reflexionamos sobre nuestras actividades en general y sobre muchas cosas que ocurren en el mundo actual. Y hoy me gustaría dedicar nuestra conversación a esa ligera reflexión sobre nuestras actividades. No sé qué saldrá de ello, pero esa es la sugerencia. Es una buena sugerencia. No sé si será fácil. Justo antes de la reunión estaba releyendo los comentarios y en particular los comentarios bajo nuestros videos en los que planteamos el tema del clima y lo etiquetamos como el tema más importante, el tema más vital de la actualidad, el tema del que tenemos que ocuparnos en primer lugar, porque es nuestro principal problema común, cuya solución determinará si la humanidad existirá o no. Y a pesar de que mucha gente que realmente profundiza y trata este tema, bastante gente hace videos intentando transmitir información sobre lo real que es la amenaza del cambio climático para la vida de todos los seres humanos de nuestro planeta, lo inadecuada que es la percepción de la gente sobre el cambio climático que ya está ocurriendo. La gente es masivamente escéptica sobre las catástrofes climáticas que existen y que aumentan cada día. Pero lo que es peor, se permiten ironizar sobre este tema, bromear, reírse. Y esta es mi pregunta. ¿De qué te ríes? ¿Se ríen de que la gente perezca? ¿Se ríen de los niños que mueren bajo los escombros? Hace poco más de una semana que se produjeron una serie de terremotos en Japón. Según las propias autoridades, alrededor de 100 lugares siguen siendo inaccesibles para los rescatistas. En otras palabras, durante más de una semana, la gente ha permanecido bajo los escombros de los edificios derrumbados. ¿Es gracioso? ¿Acaso estamos exagerando? Y sin embargo, la gente pereció porque nadie les avisó. Muchos de ellos eran escépticos sobre el tema del cambio climático en nuestro planeta. Y muchos sencillamente no tuvieron tiempo de ocuparse de ello porque la gente estaba inmersa en su ajetreo habitual y cotidiano. Las cosas que ocupan a toda persona que descarta el tema del clima hoy en día y evita estudiarlo. Hay bastantes comentarios en los que la gente escribe: sí, es muy triste para la gente, pero todo es voluntad de Dios. Entiendo que estos comentarios están escritos por creyentes. Y entonces tengo una pregunta. ¿Acaso todos los profetas, todos los mensajeros de Dios no dijeron siempre: amaros y respetaos los unos a los otros? El mandamiento fundamental es amar a Dios y amarnos los unos a los otros. ¿Es esto una expresión de amor cuando nos distanciamos de las personas que han caído en desgracia? Percibimos estas tragedias con tanta inercia, con tanta indiferencia. Son tragedias humanas, hay gente que muere. Quiero abordar inmediatamente aquí cualquier comentario potencial sobre manipulación o inducción de culpa. Amigos, el único que nos causa culpa es el demonio de nuestra mente. Dedicamos un programa entero a profundizar en este tema, cómo se forma la culpa y cómo uno puede liberarse permanentemente de caer en la trampa que nos tiende nuestra propia conciencia. Simplemente nos sugiero, amigos, que seamos coherentes.
Si nos identificamos como creyentes, es lógico seguir las enseñanzas y pactos que nuestros profetas nos han traído. El mandamiento principal y fundamental es que Dios es uno. Esto significa que todos estamos conectados. ¿No es así? Todos somos hermanos y hermanas y todos somos parientes y personas cercanas. Y aquí nuestra gente cercana y querida está muriendo. ¿Es acaso la voluntad de Dios que observemos esto inmóviles, sin dejarlo todo para intentar resolver este problema como nuestra prioridad absoluta? Proteger y salvar a nuestras personas queridas y cercanas, proteger nuestras vidas. En efecto, este es el mayor valor que Dios nos ha dado y que tiene todo ser humano. Es el valor de la vida humana. Eso es lo que quiero decir. En realidad, ¿sabes? Tales declaraciones de los creyentes, en mi opinión, contradicen completamente esas enseñanzas que están establecidas en esas sagradas escrituras que ellos estudian. Y no solo contradicen lo que nos enseñan los profetas, sino que contradicen el sentido común. Porque cualquier persona normal, y especialmente un creyente, debería al menos hacerse una pregunta. ¿De dónde vienen esos pensamientos a mi cabeza? Esos pensamientos malvados y crueles. Está claro que no es Dios quien pone esos pensamientos en mi cabeza. Al fin y al cabo, Dios es amor. Como ves, volvemos a tropezar con esta pregunta. ¿De dónde vienen a nuestra mente los pensamientos malvados, violentos, negativos, desvalorizadores, etcétera? Sabes, antes de continuar nuestra conversación, me gustaría recordar a nuestros espectadores una vieja parábola. Tiene muchas interpretaciones, pero les diré probablemente una de las más contemporáneas. Un hombre acudió a una barbería para que un profesional, el barbero, le cortara el pelo. Y como suele ocurrir, durante el corte de pelo se inició una conversación entre el cliente y el profesional. Empezaron a hablar de Dios. El barbero dice, bueno, lo siento, por supuesto, te respeto, nos conocemos desde hace años, pero yo no creo en Dios, no creo en lo que dice sobre Él y en los pactos que los profetas trajeron de Él, porque si hubiera un Dios, no habría tanta injusticia en la tierra como la hay ahora, no habría tanta crueldad, no habría tantas muertes de inocentes. Por eso para mí la sola idea de Dios es inaceptable. El cliente no contestó nada, no discutió. Simplemente pasaron a otro tema. El barbero terminó el corte de pelo y, el cliente preparándose para irse, le dio las gracias al barbero y, al salir vio por la ventana a un vagabundo descuidado y desaliñado en la calle. Se vuelve hacia su barbero y le dice, ¿sabes? No creo que existan los barberos. El barbero sonríe. ¿Qué quieres decir? Tienes que estar bromeando. ¿Cómo que los barberos no existimos? Estás en una barbería, te acabo de cortar el pelo. ¿Qué significa eso? No. Solo estoy mirando por la ventana y veo a ese hombre y me doy cuenta de que si hubieran barberos, no habría gente tan despeinada, desaliñada, sin cortar y sin cepillar. El barbero miró al vagabundo. Bien, un momento. ¿Qué tienen que ver los barberos con eso? Es culpa de aquel hombre, él no viene a mí. Esa es una muy buena parábola. Y la clave es, Él no viene a mí, ¿sí? Entonces, ¿de dónde surgen esos pensamientos en la mente de una persona? Esto se debe a que una vez dijimos que los pensamientos son el lenguaje de comunicación entre el diablo y la persona, y después recibimos un gran número de comentarios indignados
¿qué están diciendo? Pero no lo decimos nosotros, lo dicen sus profetas. Jesús habló de ello, el profeta Mohammed habló de ello, de que Shaitán se comunica con una persona a través de los pensamientos en su cabeza, a través de los pensamientos seduce a la persona, a través de los pensamientos lo empuja a realizar actos malvados y temerarios. Y la tarea de un ser humano es reconocer la voz del diablo en sí mismo, aprender a alejarse de estas tentaciones, aprender a no prestar atención a estos pensamientos, a no apoyar estos pensamientos, a no aceptarlos. Sabes, tú y yo también estábamos hablando de que ahora mismo tenemos una crisis de confianza en la sociedad. Tenemos miedo de confiar los unos en los otros, miedo de ser honestos, abiertos los unos con los otros. Pero no tenemos miedo de confiar en un mentiroso y en un asesino. Nos sentimos tranquilos y cómodos cuando estamos a solas con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, es decir, con el diablo, con aquel que constantemente engaña al ser humano y lo lleva a la destrucción. ¿No es así? La mentira, Es absurdo. en realidad es más dulce que la verdad. Sí. Probablemente por eso escuchan sus pensamientos sobre que el clima es falso, son cosas inexistentes. Ustedes exageran todo. Y, básicamente, te pagaron por todo esto. Bueno, ¿qué más? No sé, ¿qué más les gusta escribir a menudo? Que perseguimos algunos objetivos secretos. Al fin y al cabo, estos pensamientos son más dulces, son más cercanos. ¿Por qué escuchar la amarga verdad sobre el clima? Has puesto el ejemplo con Japón. Disculpen, amigos, pero ¿cuántas veces hemos dicho, no solo nosotros, que en el año 2024 será mucho, mucho peor? De nuevo, esto no es una fantasía. ¿Por qué? Porque hay gráficos y el aumento del cambio climático, así como la actividad sísmica, el calentamiento de los océanos, las precipitaciones, las inundaciones, las erupciones volcánicas, todo está creciendo, todo. Así que esto no es un tema aparte. Dijimos que en el 24º año será aún peor. El terremoto de Japón ocurrió el 1 de enero. Aquí está tu regalo. ¿Y es solo uno? Sasha, perdona, tú, por supuesto, mencionaste sutilmente que nos escriben destacando el tema del clima como el más importante. Nos escriben directamente, ustedes están sentados en un lugar cálido y confortable, bien vestidos y hablando sobre gente pobre en algún lugar lejano. Estamos manipulando. Manipulando, sí, infundiendo miedo. Predica con el ejemplo, ve a levantar algunos escombros, ¿sabes? No me importa limpiar escombros con mis manos, seré sincera. A veces pienso que eso es mucho más fácil que llegar al corazón y a la mente de quienes son capaces de escribir tales comentarios. Ojalá fuera esa la solución. Fíjense en las estadísticas de terremotos. En la primera semana de enero, se produjeron más de 7.000 terremotos de distinta magnitud en todo el mundo. Y en Japón, desde el 1 de enero, ya se han producido 1.200 terremotos de diversa magnitud. Gente, piensen en estas cifras. Tú dices, advertimos, de hecho, los científicos están haciendo sonar la alarma por alguna razón y advierten y llaman nuestra atención sobre el hecho de que en los últimos 10 años ha habido, solo un aumento muy fuerte de los terremotos. No solo los terremotos, diversos desastres climáticos, pero en particular sobre los terremotos. Hay una estadística tal que en los últimos 10 años el número de terremotos anuales ha aumentado 6 veces. Así, si hace 10 años había un máximo de 10.000 terremotos al año, en los últimos años ha habido 60.000 al año o más. 60.000 terremotos al año. Y ahora volvamos a la cifra que he mencionado, que en la primera semana de enero hubo más de 7.000 terremotos. Imaginen este crecimiento que
Los científicos han llamado crecimiento exponencial, es decir, muy brusco y repentino. Y para 2028 predicen que habrá más de 1000 terremotos al día, con una magnitud de más de 8 puntos. De eso estamos hablando. Y solo sugiero, chicos, que realmente estudien estos hechos. Escuchen de lo que estamos hablando. Saben, cuando escriben que estamos infundiendo miedo, me sorprende que, bajo las películas de terror, en los comentarios, por ejemplo, nunca he visto un ¿por qué infundes miedo? ¿Por qué? Es eso lo que realmente provoca una emoción muy fuerte de miedo en la gente, ¿verdad? Pero cuando enumeramos los hechos, lo que realmente está pasando, eso no es infundir miedo, ¿no? Los hechos dan miedo, sí, no lo discuto. O en los comentarios bajo el resumen de las noticias de la noche. Sí, no lo hacen. Totalmente de acuerdo. Verás, si decimos así, entonces digamos que todos los médicos manipulan a sus pacientes e infunden miedo, porque una gran parte de los diagnósticos, por ejemplo, con un oncólogo, todos los diagnósticos causan miedo en sus pacientes. ¿Está manipulando o te expone un hecho? Lo expone, para que la persona entienda lo que hay que hacer al respecto. Entonces, nos basamos en hechos. Los hechos a largo plazo estudiados por verdaderos científicos. Y cuando sugiero en respuesta a tales comentarios, sí, por favor, dame los hechos en base a los cuales me pides que yo, como persona inteligente, debería considerar que no hay ningún problema con el clima. Todavía no he visto ningún hecho realmente serio, no solo serio, sino ningún hecho en absoluto en respuesta, ¿sí? Y todavía quiero volver a los pensamientos porque es realmente importante entender esta cuestión. Y volveré a explicar por qué. Hemos hablado de esto muchas veces. Hay muchas historias, relatos de rescatistas, testigos presenciales, personas que sobrevivieron a algunas catástrofes climáticas y hablan del hecho de que no pocas veces, incluso me da miedo decir la palabra muchas veces, porque algunos rescatistas lo dicen, la gente rechaza la ayuda, se niega a ser salvada, por ejemplo, durante un incendio o una inundación, porque tienen en la cabeza el pensamiento de que si mi casa se quema o si mi casa queda destruida, entonces, ¿de qué sirve que yo sobreviva? De todos modos no sobreviviré, porque todo lo que he ganado, todo lo que tengo, mi casa, mi fortaleza, se está desmoronando, ardiendo ante mis ojos. Por lo tanto, necesito perecer con ello. En otras palabras, el diablo ha convencido a la persona de que la propiedad que ha adquirido es lo más valioso que tiene. ¿Te imaginas? ¿No es un engaño? ¿No da miedo? O por ejemplo, durante un terremoto, cuando una persona ya ha salido corriendo, ha conseguido salir de la casa y al llegar a un lugar seguro, en cambio surge en su cabeza el pensamiento de volver para llevarse algo de sus pertenencias. La persona regresa y muere porque el edificio se derrumba. Estos son ejemplos de lo que son los pensamientos, de cómo controlan nuestras acciones y de lo importante que es aprender a separarse de los pensamientos, observarlos y no reaccionar automáticamente a estas órdenes en nuestra cabeza. Sí, comprender la esencia de los procesos de pensamiento en general. Sí, antes de afirmar, lo pienso, lo sé, lo entiendo. ¿Y quién controla este proceso de pensamiento en la mente de una persona? Por supuesto, es muy importante entender esto. Escucha, pero este es un hecho sorprendente. Los ejemplos que has mencionado, realmente recuerdo esos titulares en unos artículos en Australia cuando hubo un fuerte incendio, hace unos años, y la gente realmente se negó a abandonar sus hogares. Entonces pensé, ¿puede realmente la propiedad ser más valiosa que la vida? Y luego hubo una situación similar en Hawái cuando el Kilauea entró en erupción y la gente también se negó a salir de sus casas. Y, ya sabes, hubo grandes titulares como, no dejaré que el volcán se lleve mi casa. Sí, sí. Bueno, ya sabemos cómo terminó. Pero sabes, tengo una contrapregunta. ¿No ha habido una sustitución del concepto de vida para nosotros? No estoy hablando del valor de la vida.
¿Por qué? Porque por alguna razón, una persona asocia directamente la propiedad, el estatus, la comodidad, la forma habitual de vida, con lo que es valioso para sí mismo. Esta es mi vida, ¿verdad? A menudo, no sé, dicen él o ella es el sentido de mi vida, es decir, dotan a las relaciones de el trabajo, los hijos. El trabajo es el sentido, cualquier cosa. Por alguna razón, incluso no hay asociación directa con la preservación del funcionamiento del cuerpo físico. Así que, para que mi cuerpo esté a salvo, eso es vida. No. Así que se perdió en alguna parte. Me pregunto por qué se perdió. Y entonces no me extraña cuando vemos estos comentarios de la gente. ¿Qué te importa lo que está pasando allí? En realidad es muy interesante saber lo que impulsa y quién impulsa las acciones de la gente. Por ejemplo, en 1863, Sechenov en su obra Reflejos del cerebro escribió que lo que a uno le parece libre elección es una ilusión, porque la mayoría de las acciones que realiza una persona suelen ser el resultado de reflejos. Y los neurobiólogos, por ejemplo, son muy conscientes de que el cerebro toma decisiones mucho antes de que la persona se dé cuenta. Se te acercan en la calle unas personas y te preguntan, ¿qué hora es? Tienen pinta de matones. Entonces empiezan a preguntarte, ¿por qué vas vestido así? Obviamente se están metiendo contigo, ¿sí? En este momento tomas la decisión de que no se puede evitar una pelea, así que golpeas primero. Pregunta, ¿qué fue primero? ¿Un pensamiento? Aceptaste el pensamiento de que tenías que pegar primero y luego huir o seguir peleando. Un momento muy tenso. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Que hasta el momento en que te vino el pensamiento de que debías golpear ahora, o volvamos a nuestro bordado y reparación de motores. Hasta el momento en que te acordaste de esa persona y cuando te vino ese pensamiento, amigo mío, que empezó a producir una reacción química, ese cóctel hormonal en tu cuerpo, pasaron al menos 3 segundos. Ahí es donde se vuelve interesante, ¿verdad? Luego, durante otro medio segundo, esta información viene de la conciencia primaria a ti como personalidad. Luego regresa ya con tu aprobación, llena de la fuerza para actuar. Mientras tanto, ya se ha formado el cóctel hormonal. Y en este momento, o entras en un diálogo con la persona en tu imaginación, o eres el primero en golpear a una persona real, digamos así, para que tengas al menos un segundo para huir o para ganar. Digamos, una situación desesperada. Y aquí es donde está enterrada toda la esencia del funcionamiento de nuestra conciencia. Cuando nosotros como personalidad llega un pensamiento, nos damos cuenta de él como personalidad, en primer lugar. Pero después de que haya sido percibido por la conciencia primaria, pasan 3 segundos antes de que sea percibido por la conciencia primaria. Y luego tenemos otro medio segundo más o menos de procesamiento para responder. Y durante este tiempo sentimos el aumento de adrenalina o de alguna otra hormona, una oleada, o hay combinaciones enteras de esas hormonas para alguna acción, para un diálogo o una pelea. Y aquí hay una pregunta. Si este es nuestro pensamiento, entonces, ¿por qué nuestro cuerpo ya estaba cargado? Y sin embargo, empezamos a pensar mucho más tarde. ¿No es una manipulación evidente? Algunos dirán, así funciona nuestro cerebro. Esperen, amigos, ¿nuestro cerebro funciona en nuestra contra? Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo piensa nuestro cerebro? Una pregunta sencilla. Al fin y al cabo, nuestras neuronas son muy simples y funcionalmente son incapaces de pensar.
Los procesos de intercambio que tienen lugar entre las neuronas, esas formaciones de nuevas conexiones y demás, son un relleno de espacios vacíos, por así decirlo. Sí, pondré un ejemplo sencillo. Un enano, imagínatelo. Imaginemos a un enano. Todos nos imaginamos a un enano con tal sombrero, tal interesante, con cierto atuendo, igual que la imagen que se nos impone. Y ahora, imaginemos a un enano, bueno, digamos, con un casco vikingo. Hay un retraso, amigos. ¿Por qué? Porque primero ustedes recordaron el casco vikingo y luego se produjo, ya saben, como en las redes neuronales hoy en día, comparación y formación. Y lo más interesante es que nuestro cerebro funciona mucho más lento en este modo que una red neuronal y mucho más lento para crear este tipo de criatura en nuestra cabeza. Ahora bien, hay otra cuestión. Después de todo, vimos al enano en nuestras cabezas. Vimos el casco y vimos al enano. Al principio vimos solo al enano. Luego vimos el casco y entonces nuestra conciencia, del mismo modo que una red neuronal banal, formó a este enano para nosotros. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Está en la forma, en la ropa, en las pequeñas diferencias. Si empezamos a describir a este enano, cada uno tendrá el suyo propio. ¿Por qué? Dependiendo de quién tenga qué tipo de imagen en la cabeza. Así que ahora hemos formado nuevas conexiones interneuronales. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no teníamos un enano con casco vikingo en la cabeza, mientras que ahora sí lo tenemos. Así que la próxima vez que necesitemos recordarlo, no importa cuántos años o décadas pasen, si lo necesitamos, nuestra red neuronal nos reproducirá inmediatamente esta imagen. Ya, sin tanta demora. Totalmente cierto. Ese es el sentido del trabajo de nuestras neuronas cerebrales. Pregunta, ¿dónde está la conciencia? Ahí no hay conciencia. Solo hay un trabajo banal de esa misma red neuronal. Bueno, es un poco diferente, diría yo. Es más débil que las redes neuronales modernas. Tarda más tiempo. ¿Por qué? Porque tiene lugar el proceso de coordinación entre la conciencia primaria y la secundaria. En este caso, esto es cierto. Además, esta es nuestra unidad de memoria. Y nuestra memoria, por desgracia, no se almacena en el cerebro. Tenemos un soporte diferente para ella. Y aquí es donde empiezan muchas cosas interesantes. Y luego ha habido esta pregunta durante mucho tiempo. ¿Quién controla nuestro cerebro? Estamos acostumbrados a pensar, yo soy mi cerebro lo controla todo, pero resulta que incluso yo corro detrás de mi cerebro y después de que el cerebro recibe alguna orden o comando, me doy cuenta de que el cerebro recibió la orden. ¿De quién? Y solo entonces yo, ¿quién soy yo? Tomo una decisión. Como ves, aquí hay muchas preguntas interesantes y de hecho surgen desde hace mucho tiempo, pero como en el caso de Sechenov, muchos otros científicos que han planteado repetidamente estas cuestiones fueron bombardeados con comentarios indignados, por así decirlo, ¿verdad? Simplemente porque se basaban en los hechos que habían estudiado. Por lo tanto, esta cuestión es ciertamente muy interesante. De hecho, hay una respuesta, está en la superficie, pero por alguna razón la gente se niega a darse cuenta. Porque los pensamientos de nuestra cabeza nos repiten una y otra vez, todo está bien. Los pensamientos son tuyos. Estás pensando, estás razonando. Saben, en realidad diré que, leyendo todos los comentarios, me da mucha pena como persona leer muchos comentarios y, como psiquiatra, me da miedo. Incluso cuando escriben comentarios de nuevo sobre el hecho de que, bueno, usted es una psiquiatra, ¿por qué está hablando sobre el clima? Este no es el tema de la psicología en absoluto, ni de la psiquiatría tampoco, pero uno de los temas principales de la psicología y la psiquiatría fue y sigue siendo el tema de la adecuación. Y empieza por la adecuación del propio especialista. ¿Y qué les parece, amigos, si yo, viendo lo que está ocurriendo en la sociedad, sabiendo lo real y grave que es la amenaza de una catástrofe climática que crece cada día, viendo
cuántas catástrofes climáticas ocurren cada día y cuánta gente muere en ellas, viendo cuánta gente ya está sufriendo por el cambio climático, ignorara todo esto y me pusiera a grabar un video sobre el tema 5 maneras más eficaces para que una mujer te escuche, o 10 principales maneras ¿Cómo retener a un hombre? de retener al hombre, por supuesto. En otras palabras, grabar a los temas más demandados, relevantes y vistos en los canales de estos temas. ¿Cómo manipularse mutuamente? ¿Crees que seré una especialista adecuada entonces? En demanda, seguro. En demanda, seguro. Sí. Sigo optando por ser una persona responsable y una especialista. Actualmente es evidente que la sociedad se dirige hacia un precipicio y muchos especialistas y personas justas son conscientes de ello. A menudo se habla de la degeneración de la sociedad, empezando por la ausencia de cultura básica, educación adecuada, gustos, hábitos y una moda grosera y a veces ridícula. Hay muchas cosas inaceptables, diría yo. Cada vez aparecen más cosas impensables en la sociedad humana que en el fondo no deberían existir. Estamos aceptando y soportando una especie de violencia contra nosotros mismos, aceptando lo que va contra la esencia misma de la naturaleza humana. Sin embargo, quiero insistir en el punto principal, que es la degradación de la sociedad humana. En mi opinión, la degradación de la sociedad humana es el debilitamiento de la humanidad que llevamos dentro, cuando el egoísmo desplaza la humanidad en las personas. ¿Y por qué ha sucedido esto? Porque olvidamos la comprensión correcta de lo que es un ser humano. Para ser más precisos, nos alejamos de la comprensión correcta de lo que es ser un ser humano. Yo soy mi cuerpo y mi intelecto, ¿sí? Es decir, los pensamientos de mi cabeza. ¿Qué hemos hecho? Hemos definido la parte bestial del ser humano, el cuerpo y la conciencia, como la parte principal. Y esta es la parte que es controlada y gobernada por el diablo a través de los pensamientos en nuestras cabezas. Y hemos olvidado por completo que tenemos un alma y una personalidad, la parte espiritual del ser humano, la parte principal, la que tiene una conexión directa con Dios. Solo la conexión con Dios nos hace cariñosos, amables, solidarios, comprensivos, capaces de apoyarnos mutuamente, de acudir en ayuda de los demás y de resolver cualquier problema. Y una de las manifestaciones más vívidas del debilitamiento de la humanidad en nosotros es precisamente la indiferencia, ese mismo distanciamiento hacia los demás, nuestra inacción, cuando necesitamos tendernos una mano de ayuda, que el demonio en nuestras cabezas cubre con pensamientos. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudarlos? ¿Qué puedo hacer yo solo? En cuanto a ¿qué puedo hacer yo solo y cuánto puede hacer cada persona para proteger y preservar su propia vida y la de todas las personas de nuestro planeta en tiempos tan difíciles? Sugiero que lo discutamos con más detalle la próxima vez. Ahora volveré a la pregunta que me preocupa como especialista y también como persona. Creo que también a muchos otros especialistas y a muchas personas que observan este fenómeno. La pregunta es la siguiente: ¿por qué la deshumanización de la sociedad está creciendo tan rápidamente en los últimos años? ¿Por qué la empatía está disminuyendo, como dicen algunos expertos? ¿Por qué crece la apatía y el distanciamiento en nuestra relación con los demás?
Para ser sincera, llevo mucho tiempo buscando una respuesta a esta pregunta. Bueno, la degradación de la sociedad es notable y lleva ocurriendo mucho tiempo, y todos la estamos observando, pero ya sabes, rápido crecimiento, al igual que exponencialmente, era al menos incomprensible para mí, hasta que escuché la respuesta en una de las transmisiones con Igor Mikhailovich Danilov. Explicó este punto y resulta que está directamente relacionado con el clima, más precisamente con la razón que causa estos fenómenos destructivos. Todos estos cataclismos en nuestro planeta, es decir, lo que destruye nuestro planeta, en realidad nos destruye a cada uno de nosotros. Y escuchemos juntos la causa. Lo sienten y efectivamente, una energía adicional llega hacia nuestro planeta. Pero también hemos hablado contigo de lo que ocurre en el micromundo, en el mundo de las partículas elementales. Después de todo, su energía interna también ha aumentado. Hace ya bastante tiempo que comenzó este proceso y se ha transformado gradualmente en el hecho de que estas micropartículas se han vuelto sostenibles y estables, es decir, cargadas. Ya se han llenado lo suficiente, mientras que nosotros estamos compuestos por estas partículas, al igual que todo el mundo material. Sentimos energía adicional. Esto es realmente cierto y cada uno lo siente. Pero cuando recibimos esta energía interior adicional, no sabemos cómo utilizarla. Esto también es verdad. Como resultado, ha aumentado el número de diferentes enfermedades, incluidas las mentales. Mucha gente se encuentra en un estado depresivo y este número va en aumento. Y si hacemos una correlación, cuando empezaron a aparecer en masa los problemas mentales y se agravaron diversas enfermedades crónicas, cuando empeoraron los problemas de salud en general y muchas enfermedades desagradables, veremos un patrón muy interesante. Aproximadamente desde la década de 1970, empezó a empeorar drásticamente y sigue empeorando. Es decir, precisamente cuando nos acercamos a este punto álgido y empezamos a entrar en los reflejos de esta fuerza que ya habían empezado a hacer una seria transformación, no solo con nuestro planeta, con su ecología, con el clima y con todo lo demás, no solo con las micropartículas, sino, también con nosotros. ¿Qué vemos? Vemos que nuestro mundo, me refiero a nuestro mundo humano y a nuestras relaciones, han sufrido efectivamente serios cambios en este corto periodo de tiempo. Después de todo, la humanidad se ha mantenido relativamente estable durante miles de años y no hemos visto tales estallidos en la historia reciente. Todo era más suave y tranquilo. Todo era más suave. Había menos enfermedades. Ahora dicen, esto se debe a los productos químicos, a diversos experimentos genéticos con los alimentos. La vida se hizo más urbanizada, más tecnológica, más nuevos métodos de intercambio de información, incluidos los dispositivos modernos y la televisión anteriormente, que afectó nuestro estado psicológico y emocional. Como resultado, aparecieron muchas enfermedades psicosomáticas diferentes. Y además, el hecho de que empezáramos a desarrollarnos tecnológicamente con mucha fuerza, también influyó. Es decir, empezamos a afectar al medio ambiente y todo esto junto ha llevado al estado en el que nos encontramos ahora. Supuestamente, por un lado, esto puede explicarse por esos procesos, mientras que en realidad todo se reduce al hecho de que cada uno de nosotros siente que hay un exceso de cierta energía, pero no sabemos cómo utilizarla adecuadamente. Esto es realmente cierto. Y tenemos que comprender que esta energía refuerza lo que predomina en nosotros. Es decir, esta es la fuerza Vril, digámoslo así. Hacia dónde la dirigimos es lo que realmente sucede. Pero, ¿qué ocurre con nosotros? Es natural que, debido a un montón de pensamientos diferentes y a todo lo demás, así como a nuestro estilo de vida en general, estamos más centrados en nosotros mismos. Y esta concentración en nosotros mismos lleva a que no seamos capaces de ver el panorama completo,
De hecho, muchas personas son incluso incapaces de ver la perspectiva en la sociedad creativa. ¿Por qué? Debido a la actividad de nuestra conciencia primaria, en primer lugar. Lo percibe todo de forma crítica. Lo percibe todo a través del egoísmo y a través de algún tipo de amenaza. Por eso la gente no comprende toda la belleza y los beneficios de la sociedad creativa. Pero entienden y la ven como una amenaza. ¿Una amenaza a qué? A su modo de vida habitual. Y desconfían de eso. Además, están centrados en sí mismos. Pero en realidad, veamos, después de todo, muchos de nosotros nos hemos convertido en personas muy egocéntricas. ¿Por qué es así? Tratamos de explicarlo por las condiciones en las que se encuentra la humanidad moderna. Hay un gran flujo de información. Nuestro estilo de vida se ha vuelto más rápido, realmente se está acelerando. O sea, hay una gran cantidad de información que necesita ser procesada. Más diversos problemas que surgen en nuestras vidas. Todo esto está condicionado por el trabajo y las relaciones familiares. Hay muchas razones diferentes para la ansiedad y la preocupación. Y todas nuestras preocupaciones y todas nuestras razones que surgen, todas se imprimen en nosotros. Y percibimos el mundo entero a través de nosotros mismos. Es decir, comparamos cómo nos sentiremos en tal o cual caso, qué es favorable y qué es desfavorable para nosotros. Nos acostumbran porque, de hecho, con el desarrollo de la televisión y la radio, empezaron a centrar a una persona en sí misma. En otras palabras, una persona deja de pensar en la humanidad, deja de pensar en los demás y al mismo tiempo empieza a pensar más en sí misma. ¿Por qué? Porque se dirigían constantemente a la persona. Intentaron, bueno, no solo intentaron, sino que nos zombificaron en el sentido literal de la palabra, es decir, nos manipularon psicológicamente y nos inmovilizaron. Nos han hecho a desacostumbrar tomar decisiones más serias y se nos impusieron muchas cosas inaceptables para nosotros. Es decir, incluso basándonos en el sentido común ordinario, mucho de lo que se nos impuso era inaceptable desde el principio. Y muchas cosas siguen siendo inaceptables hasta ahora, pero las aceptamos. Y el absurdo de este mundo está alcanzando ahora un cierto apogeo, y ya se está volviendo bastante considerable. Por eso, resulta que nos volvemos egocéntricos, inmovilizados e incapaces de resistir las realidades y los retos que existen hoy en día. La forma más sencilla es escapar, retirarnos, salvaguardando nuestra vida. Y lo comprendemos porque está basado en nuestro reflejo. Mientras que luchar por el futuro, por lo que es maravilloso y bueno, no tenemos fuerzas. Esa es la razón principal. Sin embargo, si profundizamos en la cuestión de esta fuerza adicional que hay, por un lado, es un momento maravilloso para el crecimiento espiritual de una persona. Esto puede ayudar sustancialmente a las personas si se dedican a ello. Si realmente desean y aspiran a su crecimiento espiritual personal, le prestan suficiente atención y no lo contradicen. Este es el punto clave, ¿verdad? Lo que domina dentro de cada persona ahora se amplifica muchas veces, porque cuando comprendo el tremendo poder que está afectando actualmente a todo, a nuestro planeta, a cada uno de nosotros, es decir, esta influencia es tan fuerte que incluso puede desplazar un objeto tan pesado como el núcleo de nuestro planeta, porque su densidad es comparable a la de una estrella de neutrones. Se trata de una masa enorme. Ahora, si comparamos todo esto, queda claro que ¿por qué hay un aumento tan rápido de la deshumanización? Y resulta que el clima, el cambio climático, nos muestra lo que domina dentro de nosotros mismos. Este es un punto muy interesante, por supuesto, nos hace pensar en muchas cosas. Según tengo entendido, no es por nada que mencionamos en nuestros episodios anteriores que, resolviendo el problema climático, la humanidad resolvería todos sus demás problemas, con los que habitualmente la gente acude a psicólogos, psiquiatras, etc. Sí, absolutamente. Así que, amigos, personalmente para mí,
Esta es una noticia muy inspiradora, como se suele decir. El objetivo, salvar la propia vida, la vida de cada persona, es un objetivo digno. Un objetivo digno para cualquier persona normal y racional. Y, como dicen, un subproducto de esto es la solución a varios problemas psicológicos. ¿Qué puede ser mejor que eso? Actuemos. Gracias. Y todo lo mejor. Amplifica lo que domina dentro de nosotros. Pues bien, como personas, sí que somos capaces de cambiar lo que domina en nuestro interior. Si priorizamos la humanidad en todas sus manifestaciones, la verdadera manifestación del amor, el respeto y el cuidado de los demás, entonces este poder adicional, esta energía adicional, en gran medida, mejora nuestras capacidades, nuestro crecimiento interior como seres humanos y esta parte es especialmente inspiradora. Esto subraya, una vez más, la importancia de estudiarse a uno mismo para comprender qué parte se debe desarrollar, quién, dentro de una persona, debe dominar.